Hola amantes del juego, bienvenidos a este nuevo episodio en esta nueva temporada de Espacio Reducido. Como pueden ver, estamos estrenando un nuevo setup. Sin dudas estaremos extrañando muchísimo a nuestro queridísimo Noriel Miguel, quien estará próximamente en otros episodios. El objetivo de hoy, analizar la victoria del Paris Saint-Germain en penales ante el Tottenham Hotspur. Paris Saint-Germain es supercampeón de Europa y aquí lo analizamos. Como pueden ver, tendremos el día de hoy detrás de nosotros un televisor en modo de pizarra táctica, en el cual estaremos intentando descifrar cuáles fueron las principales herramientas que estuvieron utilizando ambos técnicos, ambos equipos para hacerse con la victoria. Thomas Frank pudo resumir el partido en una grandísima frase, y es que dijo, con ese modo hasta cierto punto de humor que también lo caracteriza, que si hubiese sido un médico la operación pudiese decirse que fue un éxito, pero el paciente murió. Aquí intentaremos explicarlo. Un nuevo episodio de nuestro podcast Espacio Reducido. Si le pusiste play, ya no lo pares. Arrancamos. Espacio Reducido. Iniciaremos con el pressing. Y es que este partido del Tottenham Hotspur tuvo muchísimas similitudes con otros partidos también del Brentford de Thomas Frank. ¿En qué sentido? Ante equipos que buscaban sobre todo este tipo de posesiones, equipos dominantes con balón, el Brentford de Thomas Frank en sus momentos optaban por una serie de emparejamientos muy tempranos. Algo similar a lo que estuvo sucediendo el día de ayer, como podemos ver acá en la pizarra. Y es que desde los primeros minutos del juego podemos ver cómo los jugadores del Tottenham Hotspur iban sobre sus pares. Algo también que iba a ser característico debido a las características de ambos carrileros. Tanto Pedro Porro yendo sobre el lateral Nuno Méndez, Kudus en esta situación yendo sobre Pacho, y también los mediocentros persiguiendo a sus rivales. Estos emparejamientos sobre todo terminaban dando que el PSG no pudiese hacerse con la posesión del balón y obtener larga secuencia. Aquí le mostramos otro de dichas imágenes. Como pueden ver, Danso, quien está marcado en esta situación de juego en color rojo, termina persiguiendo a Barcola. ¿Qué sucedía? Thomas Frank optó por cambiar el dibujo e iniciar en un 5-3-2. Dicho dibujo le permitía que ambos carrileros lograsen ir fuera y que a la vez los centrales pudieran perseguir a los atacantes del Paris Saint-Germain. En este caso es Danso quien está haciendo el jugador que persigue a Barcola, como pueden ver acá, llegando incluso hasta cancha rival. Aquí en esta segunda situación de pressing podemos ver cómo ante el inicio estático del Paris Saint-Germain ya los jugadores del Tottenham Hotspur se encuentran muy cercanos a sus pares. Nuevamente, Kudus yendo sobre Pacho, Pedro Porro siendo el que salta sobre Nuno Méndez, y acá podemos ver en esta situación cómo Palhinha termina persiguiendo a Doué. Como pueden ver, nuevamente el Tottenham Hotspur lograba destruir los inicios de juegos rivales. Interesante es que dichas presiones, dicho comportamiento agresivo fue una de las claves del partido y sobre todo en la primera parte. El Tottenham Hotspur buscaba cualquier situación de juego factible para intentar ir alto. Esa era la primera prioridad. Evitar que el PSG pudiese hacerse con el dominio, pudiese juntar largas posesiones y sobre todo tratar de morder para lograr presionar en cancha rival, hacerse con el balón y lograr muy buenas transiciones. En este caso, esta jugada nace desde un saque de banda. El PSG hace el saque de banda, el balón llega hacia el arquero y una vez el arquero juega hacia el sector exterior, podemos ver que hasta 4 jugadores del Tottenham Hotspur terminan estando en situación cercanas al poseedor rival. Como pueden ver, tan solamente 2 jugadores del Paris Saint-Germain ante 4 jugadores del Tottenham Hotspur. Sin duda, esto era una de las claves que iba a estar caracterizando todo lo que era la primera parte. El PSG, por su parte, iba a tener que obtener ciertos recursos, ciertas vías para lograr progresar. Uno que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención es este que le traemos ahora nuevamente en pantalla. Y es que algo que caracteriza muchísimo a algunos equipos de hoy a la hora de progresar son los pases diagonales desde sectores en los bordes de las áreas. Aquí pueden ver cómo el balón está siendo utilizado por Pacho como poseedor con un Nuno Méndez cercano. ¿Qué sucede? Aquí, como pueden ver, Pedro Porro, que es el encargado de ir sobre Nuno Méndez, y Kudus sobre Pacho. Una vez Nuno Méndez recibía este balón, 2 jugadores venían al apoyo como están marcados acá en la situación.
Doué, por su parte, en carriles interiores, que estaba siendo perseguido por este mediocentro del Tottenham Hotspur, y a la vez también Danso, quien iba persiguiendo a Barcola. En esta situación, los jugadores del Paris Saint-Germain logran realizar una pared. Primero, el balón viaja desde Nuno Méndez hacia Barcola, quien devuelve el balón a Doué y en una pared lo pone a correr de cara. Dicha situación le permitía, sobre todo al PSG, en estas rápidas combinaciones, terminar superando a los rivales y sobre todo aprovechar la inercia de esos centrales que venían en carrera hacia adelante para que un rápido Barcola lograse girar la carrera, tomarlos a contrapié, romper la inercia y lograr progresar. Sin dudas, uno de los jugadores que me pareció clave fue Ousmane Dembélé. El Mosquito, si no es el mejor jugador del mundo a día de hoy, sin duda está en el palo o está entre ellos. Dembélé ha mutado su fútbol, convirtiéndose a día de hoy en un futbolista total. Y el partido de ayer me parece que es un reflejo del futbolista tan grande que ha sido capaz de pulir Luis Enrique. En estas situaciones también de progresión, Dembélé ya comenzaba a asomar. Como pueden ver acá, la situación que les indicaba ahorita, están con Pacho en sectores del borde del área. Dicha situación permite que Dembélé venga a recibir, es decir, el PSG con sus jugadores, con sus posicionamientos permitía liberar el carril del punta. Recuerden que Dembélé suele flotar sobre estas zonas liberándose y también hasta cierto punto generando esta superioridad que, como aparece acá, le permitía recibir. ¿Qué hacía Dembélé? Una vez recibido el balón, lograba que su compañero fuese proyectado en carrera nuevamente. Estas situaciones sobre todo iban involucrando a un Dembélé que fue la clave ante el bloque medio del Tottenham Hotspur. Y es que sí, la presión alta del Tottenham Hotspur fue muy buena, una presión a pares realmente impresionante, pero en algunas situaciones, como es lógico, su presión alta se iba a ver superada. Una vez superada la presión alta por dinámica de juego o también la presión alta superada por los propios requerimientos que iban teniendo las situaciones reales de partido, el Tottenham Hotspur pasaba a una especie de bloque medio. ¿Qué sucedía? En dicho bloque medio se colocaban en 5-3-2, con Richarlison y Kudus, como indica la imagen, siendo los dos puntas, y los mediocentros igualándose también rápidamente. En esta situación es Sarr el que aparece en esta posición, rompiendo, pudiéramos decir, la línea de mediocampista. Pero ¿qué sucede? Tal como indica la imagen, y estaremos acá dibujando, Vitinha es el que se encargaba de estas posesiones en estas alturas. ¿Qué sucedía con ellos? Sarr tenía la disyuntiva de hasta dónde lograr perseguir a Vitinha. En estas situaciones en las que Vitinha se colocaba por delante de la línea de delanteros del Tottenham, Sarr quedaba en una especie de situación, podríamos decir, una especie de intermedia, pero no una situación de intermedia posicional, sino de elegir entre seguir la cobertura al hombre o intercambiar dicha marca con un compañero y quedarse con un carácter un tanto más zonal. Aquí, como pueden ver, Dembélé aparece justo cuando Sarr estaba regresando para hacerse nuevamente junto a sus compañeros más cercanos, Palhinha y Betancourt, en la situación de jugadores de mediocampo. Una vez Dembélé aparece en dicha zona, logra hacerse con la esférica y terminar proyectando a Hakimi, a su compañero que lanzaba la carrera. Ahora acá en esta situación nuevamente es Dembélé quien aparece ante el 5-3-2. Y es que el 5-3-2 del Tottenham Hotspur tuvo muchísimas situaciones, muchísimos comportamientos realmente positivos, pero iba a ser Dembélé el jugador indicado en terminar perforando dicha estructura. Dembélé fue el jugador diferencial, el que terminaba tejiendo y sacando petróleo de situaciones en las cuales su equipo no era capaz de encontrar la luz. Dembélé se deshacía y ya no solo flotaba en esas zonas de entre líneas, sino que también iba a zonas de mediocampista para lograr construir y lanzar a sus compañeros al ataque, tal como indicará la siguiente situación. Aquí algo que caracteriza muchísimo al Paris Saint-Germain es su capacidad con esas rotaciones posicionales de poder lograr ciertas ventajas posicionales que, gracias al buen desempeño y la lectura colectiva de sus jugadores, terminan siendo bastante positivas a la hora sobre todo de jugar con estos intercambios de marcas dentro del bloque de los dirigidos por Thomas Frank. Como podemos ver nuevamente, es Dembélé el que recibe y conectará con su compañero que está señalado
en color azul. Nuevamente Dembélé cayendo en zonas de mediocampista. Y a mí particularmente esta situación que le estaré mostrando me parece interesantísima. Fue desde mis favoritas y justo por ello quiero dedicarle un poco más de tiempo. Aquí, como podemos ver, el jugador que está señalado con este pequeño círculo en azul es Vitinha, el jugador portugués. Mientras que Dembélé se encuentra en esta situación. Sarr va emparejado sobre Vitinha. Y aquí Rodrigo Bentancur es el que se encarga de ir sobre Dembélé. Pero también importante, y no quiero que lo pierdan de vista en la pantalla, será Pedro Porro, quien en situaciones normales va igualándose sobre Nuno Mendes. Pero al balón viajar hacia aquella zona y las secuencias de pases indicar que el juego estará desarrollándose, al menos en los siguientes tiempos, en dicha situación, Pedro Porro opta por una situación un poco más de intermedia, ya que el balón va a estar superando su línea. Aquí vemos como también Vitinha está comenzando una carrera a contramovimiento del que viene haciendo Ousmane Dembélé. Sin duda esta situación se hace muy difícil de defender para ambos pares, ya que existe el riesgo de cambio de marca, pero también existe el riesgo de que si las marcas no se cambian, Vitinha sea capaz de ganar dicha espalda y poder ser encontrado en una situación de tercer hombre, tal como les indicaré en esta situación. Existe este riesgo de encontrar en una situación de tercer hombre, pero luego veremos cuál fue el desenlace de la situación. Como pueden ver, Vitinha termina arrastrando a su marcador y es Dembélé el que viene a recibir en dicha zona. Una vez Dembélé recibe, logra encontrar a Vitinha. Y un dato no menos importante es que el Tottenham Hotspur encuentra a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores, incluso pudiéramos llegar a decir que hasta 9, en zona cercana al balón de media cancha, hacia el sector derecho si medimos el campo desde las perspectivas del ataque parisino. Recuerden, importante nuevamente la posición de Pedro Porro, quien queda en una especie de situación intermedia y ello le impide hasta cierto punto incorporarse a la línea de defensores y defender dicha situación como un carrilero. Ante la acumulación de rivales en dicha zona, Vitinha, como buen mediocampista que es, detecta la superioridad de un compañero en lado débil. Un Barcola que es capaz, sobre todo, de superar a rivales. Como pueden ver, dicha activación como último jugador en amplitud de Barcola obliga a que Danso venga a cubrir una zona que a priori dentro del bloque medio debería haber sido defendida por un Pedro Porro que apenas ahorita está regresando a dicha marcación. Una vez Barcola recibe, Danso viene sobre él, Pedro Porro intenta ir a la ayuda, pero ¿qué pasa? La línea defensiva queda en estos momentos desconfigurada y se genera un gran espacio que ahora estaremos analizando. Estos espacios que se generan en dicha zona me parecen vitales. Y es que gran parte del partido estuvieron desarrollándose en estos espacios intralineales. Y es que ¿qué iba a terminar sucediendo? Las distancias de relación entre los jugadores de última línea iban a ser un factor vital a lo largo del partido. Durante algunos momentos, por pura acumulación, los jugadores dirigidos por Thomas Frank supieron darle resolución a las jugadas. A mí particularmente me parece que hay muchísimo en cual trabajar en estas situaciones, ya que al tener una línea de 5 defensores creo que hasta cierto punto de estas situaciones pudieran tener una mejor resolución. Y ya luego estaremos viendo el porqué. Tal como les indicamos, estas situaciones de acá, con estas distancias, iban a terminar siendo cruciales para el PSG, ya que sus acciones de ataques más importantes iban a estar relacionados con estos espacios entre los jugadores londinenses. Aquí vemos cómo Zaïre Emery recibe y va a conectar con un Kfira Kvaratskhelia que va a terminar girando dentro del área para luego hacerse con un disparo al arco, que sin duda fue una situación de peligro. Sarr en esta situación me gustó señalarla porque me parece que también es otra de las claves interesantes en el partido. Recordemos que los mediocampistas del Tottenham Hotspur iban a terminar igualando, pero nuevamente, al igual que mencionábamos ahorita, es Vitinha en esta situación el que se encuentra por delante de la línea de atacantes del Tottenham Hotspur. ¿Qué tocaba realizar dentro del bloque de londinense? Pues Richarlison iba a estar encargándose de gestionar a un Vitinha que es extremadamente peligroso en dichas situaciones. Una vez Vitinha
recibe dicho balón, Sarr, al no ir sobre él, ya que tiene la ayuda de su compañero atacante, se coloca nuevamente en una especie de posición más relacionada con un carácter zonal, ya que se coloca entre sus dos compañeros, Joao Palhinha y Rodrigo Betancourt. En esta situación podemos observar, gracias al entendimiento de Sarr, cómo va a lograr hacerse con dicho balón que iba hacia una zona entre líneas en la cual el jugador parisino podía terminar recibiendo la bola. Es importante, ya que en muchas situaciones donde los equipos buscan emparejarse ante los oponentes, estos intercambios de marca, el saber cuándo soltar a tu par para tomar un carácter más zonal, son determinantes dentro de los entendimientos de dichos jugadores. Y Sarr en esta situación termina leyendo muy bien la jugada. Luego, el bloque del Tottenham Hotspur terminó sufriendo de un mal. Y ya luego es una pregunta muy interesante y me gustaría que la respondieran en los comentarios. Porque se enfrentó a un Paris Saint-Germain que realmente venía con pocos días de entrenamiento, un Paris Saint-Germain que venía con poco rodaje, pero un Paris Saint-Germain que es el mejor equipo de Europa. Sin embargo, el Tottenham Hotspur con su bloque medio logró gestionar muy bien las posesiones rivales. La duda está en qué sentido. Una vez el Tottenham Hotspur lograba eliminar las amenazas rivales, tampoco eran capaces de lograr progresar. ¿Qué tan importante termina siendo dichas transiciones? A mí me parecen que vitales, ya que si eres capaz de tener unas estructuras o hasta cierto punto ciertos comportamientos o jugadores que regalen hasta cierto punto también, digamos, unas sinergias, que tu equipo pueda respirar con balón, pueda ganar metros, intente progresar, te da muchísimas más alas para, sobre todo desde el aspecto mental, no terminar condicionándote y sentir que la bola va recorriendo zonas y tú vas persiguiendo pares y tú vas persiguiendo el balón. El Tottenham Hotspur, salvo algunas situaciones puntuales de juego, no era capaz de sumar 3, 4, 5 pases para lograr progresar. Estuvieron viviendo muchísimo a costa de lo que cómo tanto el delantero brasileño Richarlison como Kudus lograban ganarse la vida. En esta situación vemos una sinergia que puede estar dándose, una relación que pueden hacer en esta sociedad entre Richarlison y Kudus. Richarlison recupera el balón, encuentra a un Kudus que es muy potente a la hora de realizar las conducciones y vemos cómo Richarlison aprovecha muy bien en esta situación y me parece clave cómo termina aprovechando el perfil corporal de Pacho para él lanzarle una carrera en el sentido contrario a lo que es su perfil. Luego podemos observar cómo Pacho termina gestionando la acción porque es un defensor interesantísimo, de los mejores del mundo, pero Richarlison logra muy buena sinergia junto con Kudus para lograr en dicha situación recibir la bola y terminar enviando un disparo al arco en el cual el arquero del PSG termina realizando una tajada espectacular. Las acciones a balón parado fueron más que claves. Los dos goles del Paris Saint-Germain, del Tottenham Hotspur terminan llegando desde dicha zona. Las acciones a balón parado fueron claves en varios sentidos, y es que los equipos de Thomas Frank son equipos que disponen muy bien de las acciones tanto de córner, las acciones de saques de esquina, saques de banda, y utilizan la pizarra táctica, las llamadas jugadas de laboratorio para lograr hacerse con la ventaja y sobre todo en estos planes de partido y ante equipos tan dominantes como lo puede llegar a ser el PSG. Aquí podemos ver cómo el jugador llegará totalmente solo en esta situación con todos los jugadores del Paris Saint-Germain prácticamente encerrados en el área pequeña. Luego, esto es un saque de manos con Danso enviando nuevamente el balón al área. ¿Y por qué mostramos esta situación? Este jugador que está señalado acá es el Cuti Romero. Un Cuti Romero que tiene unas capacidades de salto realmente impresionantes. Un Cuti Romero que logró hacerse con muchísimos duelos aéreos. Un Cuti Romero que luego también estaría marcando el segundo gol de su equipo. Iba a participar también en el primero. Y en situaciones como esta iba a terminar condicionando a sus rivales. Aquí podemos ver cuánto de ventaja le termina sacando a su oponente directo. Una auténtica bestialidad el central argentino. Quien si no es el mejor del mundo, pudiéramos fácilmente sentarlo en la mesa junto a los mejores, porque él pertenece a esa elite, el nuevo capitán del Tottenham Hotspur. En esta situación también hay algo clave. Aquí, como podemos observar,
es Vicario el jugador que termina lanzando esta acción de balón parado, mientras otros equipos quizás optarían por una secuencia de pases para lograr progresar. El Tottenham Hotspur encontró en las acciones a balón parado más que un arma de respiro, un arma de ataque, y aquí lo podremos ver. Vicario inicia en largo, es nuevamente el Guti Romero el que se hace con la bola. Su compañero terminará disparando en situaciones cercanas al arquero rival y terminarían gestionando el primer gol de la victoria, que le estaría dando la ventaja en los finales de la primera parte. Luego, en esta situación, es un centro a segundo poste. ¿Y por qué la terminamos mostrando pese a que en dicha situación no tuvo el mejor de los finales para el Tottenham Hotspur? Y es que, sobre todo, siendo el equipo de Thomas Frank, logramos entender el gran valor que le da a las acciones de centro a segundo poste. Y a lo largo del partido se estuvo viendo cómo los lanzadores buscaban enviar el balón a zonas que ahora les estaremos señalando, pese a que en algunas ocasiones los atacantes no iban a dicha zona. Todavía hay muchos comportamientos que hay que trabajar, sobre todo en zonas de finalización y lo vitales que puedan llegar a ser. Esta zona que les señalamos fue una zona clave, la zona del segundo poste. Aquí Kudus en esta situación se hace con la bola y a pierna cambiada envía un centro con rosca hacia Richarlison, quien la va a terminar haciéndose con el balón, y la jugada luego iba a perder peligro. Pero nos parece un rasgo interesante, ya que puede ser un arma más que interesante a la hora de utilizarlo a lo largo de la temporada por los dirigidos por Thomas Frank, el entrenador danés. Los cambios en la segunda parte sin dudas fueron vitales. ¿Y en qué sentido? Luis Enrique supo darle una vuelta a la tuerca. Luis Enrique supo también cómo, hasta cierta forma, lograr cambiar la dinámica del partido. Los jugadores que ingresaron tuvieron un valor tremendo, y no solo por cómo terminan interfiriendo en el marcador, anotando goles, sino por cómo le cambian dicha energía al encuentro, cómo logran hacer que se entierre todos los primeros 65-70 minutos de partido, que habían sido hasta cierto punto, pudiéramos llamarle, que bien dominados por los jugadores, por los dirigidos, por Thomas Frank. Y aquí, en esta situación, con las entradas de Fabián, de Kang-in Lee y posteriormente, de un Gonzalo Ramos, pero sobre todo del jugador surcoreano y el español, íbamos a observar cómo el PSG iba a comenzar a tener mayor dominio de posesiones. Dichas posesiones les permitirían vivir en muchísimas más ocasiones en situación de finalización, en situaciones cercanas a área rival. Aquí podemos ver cómo es Hakimi el que termina recibiendo en esta zona que estaremos marcando acá, y cómo nuevamente estos espacios iban a terminar siendo claves dentro de los ataques posicionales del Paris Saint-Germain. Aquí vemos Hakimi regresa la bola, y una vez la bola va nuevamente hacia él, quien aparece ahora es Fabián en dicha zona, en dicho intervalo. La jugada iba a ser luego un tanto parecida a la acción del 2 contra 2. Vemos aquí cómo Dembélé termina rematando una acción que el balón termina yendo fuera, pero que ya nos daba hasta cierto punto unos indicios de por donde el PSG podía terminar realizando ciertas aperturas dentro de la estructura rival. Por su parte, el gol del Paris Saint-Germain, el 2-1, llega a través del surcoreano Kang-in Lee. Mientras que los cambios de Luis Enrique fueron totalmente vitales para el desempeño de su equipo, Thomas Frank le dio entrada a Gray, el joven jugador mediocampista, le dio entrada también a Solanke, que no pudo hacerse con balones para darle respiro a sus compañeros. No lograba ganar duelos aéreos, no lograba jugar de espalda, hacer eso que muchas veces le pedimos a los delanteros, que es darle un tiempo más a sus compañeros, de regalarles, por ejemplo, ciertas situaciones en las que con un foul que reciban, con un soporte que puedan darle a algunos de sus compañeros más cercanos, permita que su equipo agarre aire, logre progresar o al menos cortar el ritmo a un equipo rival que venía en muy buenas condiciones en este último tramo de partido, yendo a pura marcha. Esta situación del 2 contra 1, vemos como Dembélé aparece ya más en situaciones de extremo derecho. Ya en estas últimas situaciones de partido iba a estar más cercano a este rol, ya que Gonzalo Ramos estaría ingresando posteriormente
en una zona más relacionada con lo que es la zona del 9 tradicional. Acá el rebote queda en las zonas de frontal del área y clave es cuando estás atacando al área rival, cuando estás hundiendo al compañero, al equipo rival, no solo lo que suceda con estos jugadores que van a atacar diferentes alturas, sino con lo que se termina sucediendo en estas zonas de rechace, ya que son las que te permiten evitar una transición contraria, son las que te permiten prolongar los ataques y son las que te permiten en situaciones como esta abrir la lata. La jugada del 2 contra 2 llega un tanto parecida. Hakimi nuevamente recibiendo en zona de amplitud. Un Hakimi que sin duda es de los mejores laterales del mundo. Y me comentaba mi queridísimo amigo Noriel Miguel que junto a Dembélé le parece uno de los jugadores más estructurales de este PSG. Y es que Hakimi realmente hace cosas que muy pocos laterales son capaces de hacer en el mundo. En formas de entendimientos del juego, entendimientos posicionales, pero calidad técnica también para asociarse con los suyos, como es este caso. Aquí podemos ver cómo Dembélé se acerca a su par. Interesante esto, el jugador que está siendo fijado por balón, Dembélé se le acerca para luego lanzar el desmarque. Un concepto micro interesante, sobre todo a la hora de realizar este desmarque un poco, llamémosle semicircular. Vemos cómo Dembélé llega a esta acción y hasta 1, 2, 3, 4 jugadores del PSG van a ir a atacar esa bola con los jugadores del Tottenham Hotspur defendiendo en esta línea, siendo Gonzalo Ramos el jugador que llega a dicha zona entre arquero y defensores, una zona sin duda muy difícil de defender. Los defensores prácticamente llegan comiéndose a su arquero por la propia inercia de la acción, pero son los delanteros los que llegan referenciando en muchas ocasiones balón, referenciando también al rival. Sin dudas extremadamente importante a la hora de trabajar este tipo de situaciones y sobre todo a la hora de darle tips a los jugadores que están defendiendo, ya que son situaciones de juego que se hacen extremadamente difíciles de defender. Bueno amigos, hasta acá estuvo el análisis del día de hoy, espacio reducido, como ya nos conocen. Intentaremos traerle episodios todas las semanas, pero sobre todo deseamos que nos dejen un like, nos comenten y nos digan hasta cierto punto cuáles son los equipos que desean que nosotros estemos analizando o cuáles ligas prefieren que prioricemos. Repito, estuvimos extrañando aquí a Nori, quien no estuvo presente en el capítulo de hoy, pero estará próximamente también con ustedes trayéndole un fabuloso análisis. Ahora es momento de ustedes de dejarlo en los comentarios. ¿A qué creen que pueda aspirar este equipo de Thomas Frank dentro del campeonato de la Premier League? ¿Y será capaz el PSG de Luis Enrique de nuevamente colocarse como uno de los principales candidatos a priori ante el final de temporada siguiente para hacerse con la Champions? Quisiera que nos los dejasen en los comentarios. Un fuerte abrazo para todos. Somos Espacio Reducido. ¿Cómo no? ¿Aquí? Sí. ¿Al lado donde mismo lo pusimos? Sí. ¿Y qué te pongo? No estoy diciendo ya voy a... 30 minutos.